que es verdaderamente el compartir o cuál debe ser en sí la verdadera misión, hermano mío, de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Miren, vamos a compartir, les repito, palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es, pues, Apolo y quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Cada uno trabajó según el designio del Señor. Yo planté y Apolo regó, mas fue Dios quien proporcionó el crecimiento. De modo que el que planta y el que riega nada son, sino Dios, que proporciona el crecimiento. Además, el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Conforme a la tarea que Dios me confió, yo, como buen arquitecto, puse los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero que cada cual mire cómo construye, pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Hasta ahí le dejamos, mis hermanos, esta es palabra de Dios. Bueno, miren, mis hermanos, vemos pues claramente, le repito, que Pablo comienza ese momento de prédica, comienza tal vez delante de mucha gente en una asamblea. Pablo se levanta y comienza a decir claramente quién es Apolo, quién es Pablo. Aquí nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, tal vez que había una discusión, tal vez nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, que había preguntas entre los mismos hermanos, entre esta iglesia de Corintio. Se preguntan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Por qué a mí me gusta más Pablo? Porque Pablo predica más bonito. A mí me gusta más Apolo porque Apolo, perdón, pues lleva la palabra más fuerte. Todo esto, entonces, nos muestra aquí la palabra de Dios, mis hermanos, cierta división. Entendamos esto. Nos muestra cierto favoritismo de la gente hacia cada uno, cada cual su predicador favorito, por así decirlo. ¿Me explico? Pero Pablo claramente ve esta situación, entiende esto que está pasando y él mismo les habla, les predica y les dice, aquí en este lugar no vale la palabra de Pablo, no vale la palabra de Apolo, no vale la palabra del predicador, lo que vale aquí es el mensaje, ¿me explico? Lo que importa es el mensaje, así que quien venga a predicarte, hermano, que quien venga a darte enseñanza, que quien venga a ti a hablarte de Dios, pues prácticamente el mensajero no importa mucho. Lo que importa es el mensaje, ¿cierto? Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Fíjate cómo claramente dice, mis hermanos, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Servidores. ¿Qué es lo que hace un predicador? Ser un servidor. Un predicador no debe de ser en ninguna forma, en ningún momento, alabado o exaltado o reconocido o incluso agradecido, mis hermanos. Ojo con esto. Es muy diferente dar un agradecimiento por el trabajo que se realiza a poner nuestra mirada en el predicador, a poner nuestra mirada en el servidor. Entendamos claramente lo que nos está hablando la palabra de Dios, mis hermanos. Porque fíjate lo que dice. Vuelvo a repetir, versículo 5, dice Pablo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quiénes son? Él mismo lo dice. ¿Quiénes son estos? Pues solamente servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Fíjate. No creímos, o como está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, no creímos porque predicaba Pablo, porque predicaba Apolo. No creemos porque escuchamos a X predicador que predica muy bonito, que levanta la voz, que tiene autoridad. Todo eso, hermano mío, son carismas, son también instrumentos que el Señor nos da para poder llevar la palabra de Dios. Pero muchas veces, hermano, nos olvidamos de la palabra de Dios por poner nuestra mirada en la persona. Eso es muy común que nos suceda, ¿me explico?
¿Cuántas veces, hermano, nosotros mismos, cada uno de nosotros, despreciamos, escucha, despreciamos la palabra de Dios porque nos viene a compartir un predicador, tal vez, hermano mío, que no tiene fama, que no tiene reconocimiento, que no tiene cierta categoría, por así decirlo? Pero no nos damos cuenta que ese predicador, hermano mío, viene con el fuego de Jesús, viene con el fuego del Espíritu Santo, viene con la unción. Pero nosotros mismos ya ponemos un bloqueo, ponemos un momento, un tope, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no llegue a nuestro corazón. Ojo con esto, hermano. Tenemos que entender claramente lo que dice. Pablo claramente dice, somos solamente servidores. Sí, servidores que venimos a predicarte, que venimos a traerte palabra, que venimos a traerte el evangelio. Por medio de esta palabra tú has creído. Luego dice Pablo, cada uno trabajó según el designio del Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros, hermanos, como servidores, como predicadores, como misioneros, como servidores que estamos sirviendo entre la iglesia, nosotros no nos movemos por nuestra voluntad. Nos movemos según el designio de Jesucristo, ¿cierto? Es por eso que tenemos, hermanos míos, que tener en claro que nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús, hermanos. Y nosotros no podemos tener un proyecto, no podemos tener un plan sin antes saber o entender si ese plan viene del Señor, ¿cierto? Si ese plan viene de Jesucristo. Si lo que yo voy a hacer, hermano mío, en mi proyecto, en mi plan, en la forma en la que quiero yo llevar la palabra, servirle a Jesús, yo no puedo hacer nada sin primero saber si eso me lo está pidiendo el Señor. Porque claramente nos dice la palabra de Dios, hermanos, cada uno trabajó según el designio del Señor, según la voluntad del Señor. Vuelvo a repetir, no podemos hacer nuestra voluntad. Debemos de hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado. Después comienza, hermano mío, mismo San Pablo sigue diciendo claramente, yo planté la semilla, yo planté la palabra de Dios, yo comencé a predicar, vamos a suponer, aquí está diciendo Pablo a esta iglesia de Corinto, a esta iglesia naciente, yo planté, después vino Apolo y regó. Yo comencé a aventar aquella semilla. Aquella semilla, llegó al corazón de mis hermanos, llegó al corazón de estos hijos de Dios, llegó de tal forma que hubo conversión, de tal forma que hubo mucha gente que se convirtió al Señor. Pero ¿qué sucede? Yo vine, aventé la semilla, dice Pablo. Yo arrojé la palabra de Dios, porque el Señor me lo estaba mandando, porque yo soy un servidor del Señor, por eso aventé aquella semilla. Después, el Señor me llevó a mi otra parte y envió a Apolo al lugar donde yo estaba. Y en ese lugar vino Apolo y comenzó a regar. Fíjate, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. Apolo, en este sentido, ya no vino él a sembrar. La semilla ya estaba sembrada, ¿cierto? Pero lo que vino a hacer Apolo es cuidar esa semilla. Es comenzar a que esa semilla germinara. Fíjate que es un trabajo diferente, pero en sí viene siendo el mismo trabajo, hermano. Fíjate claramente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Yo planté y Apolo regó. Pero el trabajo que hacemos, el trabajo que nosotros estamos realizando al plantar, a que venga otro hermano y riegue, todo esto, hermano mío, ¿para qué lo hacemos? Dice San Pablo, yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien proporcionó el crecimiento. Ojo, mi hermano, nuestro trabajo es un trabajo limitado, pero bendecido por Dios. Fíjate qué interesante es esto, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que el ministerio en el que estamos nos pertenece. Muchas veces nosotros creemos
que solamente yo tengo la autoridad para decir ciertas palabras. Solamente yo tengo la autoridad para predicar. Solamente yo tengo la autoridad para hacer X trabajo. Solamente yo tengo. Y si yo no hago ese trabajo, si yo no predico, si yo no comparto, si yo no rezo el rosario, si yo no canto, si yo no llevo la alabanza, pues no va a haber bendición, no va a haber unción. Muchas veces tenemos eso en nuestras mentes, hermanos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Es Dios quien proporciona el crecimiento. Es Dios quien permite, hermano mío, que haya bendición en tu ministerio. Es Dios quien permite, hermano mío, que haya conversión, que haya sanación, que haya liberación, que se derrame, hermano mío, ese fuego del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, tú y yo, hermano, solamente somos servidores. Al fin y al cabo, tú y yo solamente, hermano mío, somos instrumentos, sí, instrumentos dirigidos por Dios. Pero sin la bendición de Dios, hermano, nada podemos hacer. Nosotros somos claramente, hermano, nos dice la palabra de Dios, solamente somos servidores. Pero te repito, el que hace crecer un ministerio, el que hace que se vea la bendición, no es el predicador, no es el servidor, no es el coordinador, es Jesucristo mismo, mis hermanos. Jesucristo mismo. Dice San Pablo, versículo 7, de modo que el que planta y el que riega, aquí nos está hablando, de modo que Pablo, de modo que Apolo, porque Pablo es el que planta y Apolo es el que riega, según nos dice aquí la palabra de Dios, dice San Pablo, de modo que el que planta y el que riega, nada son. Nada somos, hermanos. Nada somos. Sino el único que es grande es Dios. ¿Por qué? Porque Él proporciona el crecimiento. ¿Para quién estamos trabajando, hermano? Para el Señor. ¿Qué somos nosotros? Servidores, instrumentos solamente. Debemos de darnos cuenta, hermanos, claramente lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de tener en cuenta, te repito, que es importante actuar movidos por el Espíritu Santo. Tomar decisiones movidos por el Espíritu Santo. Tener proyectos movidos por el Espíritu Santo. Avanzar, porque es muy bueno avanzar, hermanos. Ya habíamos hablado, es bueno avanzar. Pero si yo, hermano mío, quiero avanzar, quiero caminar, quiero ir más allá, pero lo hago olvidándome del Señor o dejando al Señor en mi espalda, hermano mío, tenlo por seguro que nos vamos a cansar. Tenlo por seguro que vamos a fracasar, en lo que queramos hacer. ¿Por qué? Porque Dios, hermano mío, no bendice los proyectos que tenemos porque no lo tomamos en cuenta. Porque confiamos en mis fuerzas, porque confiamos en mis estudios, porque confiamos en que yo soy un buen servidor, en que yo sé tal vez sí la palabra de Dios al derecho y al revés la conozco. Pero ¿qué te sirve todo esto, hermano, si te has olvidado del que proporciona el crecimiento? Fíjate qué interesante es esto, hermano. Qué interesante es entender la palabra de Dios. El que planta y el que riega nada son, sino Dios que proporciona el crecimiento. Además, dice San Pablo, versículo 8, además, el que planta y el que riega son una misma cosa. Fíjate, hermano, cómo al inicio San Pablo primeramente hace como una separación. Primero dice, yo Pablo soy el que siembra, después Apolo es el que riega. Después nos dice claramente que no somos nada, sino solamente Dios. Pero después San Pablo nos hace, hermano mío, que entendamos que tanto el que planta como el que riega son la misma cosa. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no hace distinción de personas, ojo con esto. Tal vez, hermano mío, tu servicio en la iglesia es un servicio humilde. Tal vez tu servicio, hermano mío, en el grupo de oración es el más humilde de los servicios que hay.
Tal vez has estado, hermano mío, acomodando las sillas en el ministerio. Y tú piensas, hermano mío, que es el más humilde, el más bajo del servicio. Piensas que tú no vales ahí en el ministerio, o muchas veces te hacen ver que no vales en el ministerio porque solamente acomodas sillas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Pues San Pablo nos está diciendo claramente, hermano, que en la iglesia, que en el ministerio, en nuestros grupos de oración, tanto el hermano que va y barre, tanto el hermano que va y acomoda una silla, como aquel predicador que viene a predicar con fuerza la palabra de Dios, nos dice claramente que los dos son la misma persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor, hermano mío, nos da talentos diferentes, pero todo viene del Señor y todo es para el Señor. Aquella silla que acomodaste, hermano mío, te repito, si tú lo haces con amor, acomodas aquella silla sabiendo que a esa silla, hermano mío, va a venir una persona necesitada de Dios. Va a venir una persona que no conoce de Dios, hermano mío. Tú estás practicando la justicia, hermano. Tú estás practicando, hermano mío, en ese momento la compasión. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo algo para un hermano que no conoces. Y tú no sabes, hermano mío, si en esa silla que tú colocaste va a venir una persona y por medio, hermano mío, de que tú pusiste esa silla, por medio del predicador, por medio de la oración, por medio de la alabanza, esa persona se va a quebrantar su corazón, hermano mío, va a recibir sanación, va a recibir conversión y va a recibir, hermano mío, el Espíritu Santo. Fíjate, hermano mío, cómo somos un equipo. Como dice San Pablo, somos lo mismo, somos uno. Y nosotros, hermano, muchas veces nos dedicamos, te repito, a hacer división en el ministerio. Nos dedicamos, hermano mío, a poner estatus, a poner solamente, yo soy mejor que tú, yo soy aquello, yo soy esto, yo soy el que canta, yo soy el que predica, yo soy el coordinador, yo soy... Hermano, el que planta y el que riega son la misma cosa, dice San Pablo. Somos la misma cosa. Si el Señor te dio a ti, hermano mío, un carisma, úsalo. Úsalo para el Señor. No lo usemos para nosotros mismos, porque eso es un riesgo que corremos todos. Qué fácil es, hermano mío, creer que los carismas son nuestros. Utilizar esos carismas para levantarnos nosotros mismos, no para levantar el pueblo de Dios, hermanos. Para ganar fama, para ganar popularidad. Te repito, para que la asamblea, hermano mío, para que la gente conozca tu persona, conozca cómo tú hablas, conozca cómo tú oras, conozca cómo tú diriges, conozca cómo tú cantas, sí, pero al fin de cuentas, hermano mío, tú mismo, hermano mío, nosotros mismos terminamos robándole la gloria al Señor. Porque dice San Pablo claramente, el que proporciona el crecimiento, al que hay que darle la gloria, al que hay que darle la honra, al que hay que darle la alabanza, es a Jesucristo. Y nosotros nos atrevemos a robarnos la alabanza, hermano, que sea para mí, porque yo soy el predicador. Porque si yo no predico no hay sanación, si yo no canto, la gente no recibe. Fíjate qué hermosa está esta palabra de Dios, hermano, cómo nos habla. El que planta y el que riega son una misma cosa. Dice San Pablo, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Dice versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Cuando nosotros construimos sobre piedra, ¿qué sucede con aquella edificación? Se mantiene fuerte, ¿cierto? Se mantiene firme. Nos dice en otro pasaje de la Escritura, viene el viento fuerte, vienen las olas, y si aquel edificio está construido sobre arena,
¿Qué sucede con el edificio? Se desmorona, se cae, se arruina, se termina, ¿cierto? Pero si aquel edificio, hermano mío, está construido sobre piedra, ¿quién es la piedra? Jesucristo. Aquella piedra firme, hermano mío, Jesucristo. Unido a Jesucristo, a esa piedra también está nuestra Santa Iglesia Católica, unidos. Pues claramente nos dice la palabra de Dios, hermanos, que si nosotros nos apegamos a Jesús, nos unimos al Señor, cimentamos sobre Jesús, hermano mío, nuestro ministerio, nuestro servicio, el querer agradar a Dios, pues simple y sencillamente, hermano mío, pasaremos momentos difíciles, pasaremos momentos complicados, pasaremos incluso momentos difíciles de fe, pruebas de fe, momentos en que nuestra fe decae, momentos en que no queremos ya continuar. Pero ¿qué sucede cuando sucede eso? Cuando nuestras fuerzas bajan en el ministerio, cuando nuestras fuerzas bajan en el servicio a Dios. Es Dios mismo, hermano mío, quien viene y nos toma y nos levanta y nos dice, ánimo, yo te he puesto en este lugar, tienes que seguir caminando. Y de un momento, hermano mío, de debilidad espiritual, de estar tirados, de estar, hermano mío, en el suelo, sentimos esa fuerza que nos toma y que nos levanta y que nos da nuevas fuerzas y que nos hace caminar nuevamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos dice que es Jesús, que es Dios mismo, mis hermanos, quien construye esa obra, ¿cierto? Te repito, pero cuando queremos trabajar para Dios sin incluir a Dios en nuestro trabajo, la obra, hermano mío, no va a durar. La obra, hermano mío, se va a derrumbar. Si ponemos nuestra mirada, hermano mío, en el servidor, si ponemos nuestra mirada, te repito, en aquel predicador, en aquel orador, en aquel coordinador, en aquel hermano de alabanza, si pones tu mirada ahí, hermano, se va a derrumbar tu servicio a Dios, hermano. Se va a derrumbar. Por eso claramente nos dice la palabra de Dios, hermano mío. Nosotros somos colaboradores de Dios, perdón, y vosotros el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Dice versículo 10, conforme a la tarea que Dios me confió, yo, dice San Pablo, yo, como buen arquitecto, puse los cimientos. Vuelvo a repetir, escucha. Yo puse los cimientos y otro, ojo con esto, hermano, dice San Pablo, yo puse los cimientos y otro construye sobre ellos. Hermano, fíjate qué hermoso es esta palabra de Dios. Muchas veces, escucha hermano, esto hay que entenderlo bien. Muchas veces el Señor, hermano mío, quiere que nosotros hagamos un trabajo de obreros. No sé si me explico. Un trabajo fuerte, un trabajo pesado, un trabajo donde tenemos, según nos enseña la palabra de eso, según podemos entender, un trabajo donde tenemos que utilizar pala y pico. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos que escarbar, hermanos, tenemos que abrir la zanja, tenemos que abrir el lugar. Y ustedes saben, hermanos, que ese tipo de trabajo, abrir un agujero, abrir un lugar para poner cimientos es un trabajo muy pesado, ¿cierto? Hay que sudar, hermano, como se dice. Me explico, hay que sudar la gota gorda. Hay que excavar, hay que abrir aquellas zanjas. ¿Para qué? Para poder meter las piedras, para poder acomodar, preparar los cimientos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos levantar un edificio muy grande. Y para levantar el edificio, pues hay que comenzar por los cimientos, ¿cierto? Pero sucede, hermano, que yo quiero levantar, te repito, ese edificio enorme, alto, hermoso, un edificio vistoso. Pero el Señor solamente quiere que yo ponga los cimientos, hermano. ¿Me explico? Que yo solamente ponga los cimientos. Y yo voy a hacer el trabajo pesado. Yo voy a escarbar, te repito. Yo voy a abrir aquellas zanjas. Voy a poner las piedras, los cimientos. Es muy pesado, hermano, el trabajo. Pero cuando termino de poner los cimientos, el Señor me toma y me envía a otro lugar. Y envía a otra persona.
que ya no va a tener tanto trabajo de escarbar, simplemente va a empezar a construir una obra. No sé si me entiendas, hermano, el mensaje que te quiero dar. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que muchas veces nos toca el trabajo difícil para que llegue alguien más y la tenga fácil. Pero eso no quiere decir, hermano, que Dios no ve tu corazón o que Dios te quitó ahí por algo, no. Quiere decir que tu trabajo ha terminado, que tu trabajo fue agradable a Dios y que esa obra que tú iniciaste va a crecer. Pero al fin y al cabo, el edificio que construyas, la obra que construyas, no es tuya, sino que es de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hay que saber entender lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Hay que saber discernir el momento, hermano mío, en que el Señor te dice, basta aquí, te necesito en otro lado. Fíjate qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios. Porque conforme, dice San Pablo, conforme a la tarea que Dios me confió, yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos. Ojo, pero que cada cual mire cómo construye, pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos. ¿Cuáles son esos cimientos, hermano? Jesucristo. La palabra de Dios vuelve, hermano mío, a hacernos mención de que nosotros todo lo que hagamos, todo lo que busquemos hacer, todo nuestro servicio debe de tener como cimiento a Jesucristo. Él es la roca, Él es la fuerza, Él es el consejo, Él es la sabiduría, Él es el que nos mueve, mis hermanos. El cimiento es Jesucristo. Jesucristo. Yo te repito, mi hermano, nuestro servicio, nuestros ministerios, todo debe estar fundado sobre Jesucristo, hermano. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestra fe, nuestra persona, todo, hermano mío, sobre Jesucristo. Tenemos que entender la obra que tenemos por delante, hermanos. ¿Y cómo vamos a saber, hermano mío, si esa obra que queremos hacer es de Dios? Orando, invitando a Jesús, entregándole todo a Él. Y sobre todo, hermano mío, teniendo fe y dando el paso en fe para realizar la obra. Todo paso que tenemos que dar nosotros en fe es paso difícil, hermano. Todo lo que el Señor nos pide, lo más difícil es comenzar. Porque cuando yo quiero dar un paso hacia esa obra que el Señor puso en mi corazón, voy a empezar a escuchar, hermano mío, desánimos. Voy a empezar a escuchar hermanos que me digan, no lo hagas, no es de Dios, no esto. Hay desánimos. Pero tenemos que estar firmes en la fe, mis hermanos, y caminar en fe y hacer la obra en fe. Porque claramente nos dice la palabra de Dios, hermano, que nuestra verdadera misión como servidores, como predicadores, como gente que estamos sirviendo al Señor, nuestra verdadera misión, hermano mío, es agarrarnos de Jesús, de ese cimiento que es Jesús, y comenzar a edificar el edificio espiritual que el Señor nos está pidiendo fabricar. Yo te repito, ponte a pensar en algo, hermano, que estás escuchando hoy. Tú estás trabajando para un ministerio, para un grupo de oración. Tú no sabes, hermano mío, si el año que viene tú vas a estar en este ministerio. ¿Sí me explico? Tú no sabes a dónde te va a llevar el Señor. Pero tú hoy tienes que trabajar con fuerza para que ese grupo, que ese ministerio sea levantado, sea fortalecido. El grupo de oración no es tuyo, hermano.
El grupo de oración es del Señor. Tú trabajas para ese grupo de oración. ¿Qué viene para el grupo? ¿Qué viene para el ministerio? No lo sabes, solo Dios lo sabe. Pero tú tienes que trabajar, tienes que fomentar, tienes que sacar servidores, tienes que darles formación, tienes que llevar a cabo la obra, hermano mío. Tienes que hacer la voluntad del Señor. Y te repito, hermano mío, que tus cimientos sean Jesucristo. Y si no está, no está edificado sobre Jesucristo tu ministerio, tu servicio, pues es momento que te pongas a escarbar. Es momento que te pongas, hermano mío, a ver qué cimientos tienes tú bajo tus pies. ¿Qué cimientos hay, hermano mío? Porque los vientos que están sucediendo en este momento son vientos muy fuertes. Son vientos que nos hacen temblar, hermano. Son vientos que nos hacen tambalear. Hoy más que nunca nuestra fe, y todos lo sabemos, está siendo probada con mucha fuerza, hermano. No podemos asistir a la misa por toda la situación que está pasando. ¿Cuántos hermanos se han retirado ya del ministerio? ¿Cuánta gente se ha retirado de la iglesia? ¿Cuánta gente ya, hermano mío, se ha enfriado completamente? Que no quiere saber nada de la oración, no quiere saber nada del rosario, no quiere saber nada del grupo de oración, no quiere saber nada. Toda esa gente que se ha ido, que se ha enfriado, hermano. ¿Cuáles eran sus cimientos? Piénsalo. Piénsalo. ¿Cuánta gente se retira de los grupos de oración, hermano mío? Porque no le dan una sonrisa, porque no le dan un saludo, porque hay problemas. ¿Cuáles eran sus cimientos? Cimientos pudo haber tenido de los que él quisiera, pero el cimiento no era Jesucristo. Porque cuando Jesucristo nos dice su palabra, es Él el cimiento, la obra permanece, ¿cierto? Y nosotros, según nos dice San Pablo, somos servidores solamente, hermanos. Somos servidores. Que tenemos una misión muy grande. ¿Cuál es nuestra misión? Plantar. Tal vez para que otro venga y riegue. Tal vez, hermano mío, llevar una obra fuerte donde nos vamos a cansar, donde nos vamos a agotar, donde vamos a sentir, hermano mío, el cansancio. Y no vamos a ver los frutos, hermano. Pero al fin y al cabo, hermano mío, de lo que se trata, lo que tenemos que hacer, lo que importa, hermano mío, espiritualmente hablando, es plantar, aunque otro recoja el fruto. Pero al plantar tú, hermano mío, tú ya ganaste la bendición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hicimos su voluntad. Así de fácil, hermano. Fíjate qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Lo que nos habla, lo que nos dice, lo que nos enseña. El Señor hoy nos llama a tener unidad en nuestros ministerios, en nuestros corazones. Unirnos a Jesús, apegarnos a Él y saber entender su voluntad, mis hermanos. Entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Guardémosla en nuestro corazón. Y sobre todo, hermano, te repito, descubre qué cimientos hay bajo tu servicio. ¿Qué cimientos hay, hermano mío? Sobre todo lo que nosotros estamos realizando. Vamos a pedirle al Señor hoy en esta noche, hermano mío, que estas palabras, que esta lectura que hemos compartido en esta noche, que sea, hermano mío, para nuestro corazón, para que nuestro corazón sea alimentado, sea llenado de su palabra y sobre todo que sepamos entender su voluntad y saber, te repito, dirigir nuestros pasos hacia Jesucristo, que el Señor nos guíe y nos lleve por el buen camino siempre, hermano mío, así sea. Sellamos hoy este compartimiento, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiere compartir algo de la palabra de Dios.